Hola, candorianos. Hoy vengo a hablaros de Thor. De Thor y de su martillo, el Mjolnir, este arma mitológica que le confiere un gran poder. Por supuesto, en los cómics habitualmente el portador del martillo del Mjolnir es Thor, pero ocasionalmente hemos podido ver a otros personajes también levantando este martillo para el cual hay que ser digno. Por ejemplo, como todos sabéis, hemos visto al Capitán América recientemente en Avengers Endgame empuñando el martillo. E incluso esta camiseta no es una casualidad porque también hemos visto en los cómics, en el cómic JLA Vengadores, llevar a Superman el martillo de Thor y el escudo del Capitán América. Una imagen friki que desde luego cuesta superar. Pero más recientemente hemos podido ver en los cómics que una mujer empuñaba este martillo y se convertía por lo tanto en Thor. Una versión femenina de Thor, que como os digo es bastante reciente, por lo tanto en este vídeo va a haber spoilers de los cómics de Marvel, que si no habéis leído o si tenéis intención de leer, pues a lo mejor no son muy recomendables. Pero si os dan igual, pues comeos el vídeo porque os van a ayudar un poco a entender este personaje, a entender de dónde viene la Thor femenina y a comprender un poco mejor hacia dónde se dirige este personaje en el universo Marvel del cine. Y es que, candorianos, de la mano de nuestro amigo y experto en cómics Antonio Monfort, hoy en este vídeo vamos a repasar un poco la historia y trayectoria de la Thor femenina Jane Foster. Así que, candorianos, acompañadnos en este viaje porque vamos a volar hacia una pequeña Asgard en la provincia de Teruel y acompañemos a nuestro amigo Antonio Monfort para que nos explique cuándo una mujer empuñó el martillo de Thor. Antonio, tienes la palabra. Hola, candorianos. Una de las grandes revelaciones de la última Comic Con fue el saber que tenemos una nueva película de Thor en el horizonte. Pero mucho más interesante que esto es el hecho de que volvía Natalie Portman a interpretar el papel de Jane Foster, y no solo eso, sino que posiblemente Jane Foster sería la portadora del martillo de Thor en esa próxima película. Algo de todo esto ya lo vimos en las viñetas y precisamente de eso es de lo que hablamos hoy aquí. En este episodio de La Botella de Candor hablamos de la Thor de Jane Foster. Realmente a lo largo de la historia de Thor, Jane Foster había sido ya uno de los personajes más importantes. De hecho, es algo así como la novia de toda la vida de Thor. En los cómics no es una astrofísica como en las películas, sino que originalmente era una enfermera que acababa enamorada de la identidad civil de Thor en los primeros tiempos, el Dr. Donald Blake. Con el tiempo la relación entre Thor y Jane Foster, bueno, fue digamos diluyéndose o haciéndose diferente y Jane acabó sacándose el título de médico, convirtiéndose en una doctora con todas las letras, pero doctora en medicina, a diferencia de lo que ocurría en las películas. Precisamente por la relación con Thor, Jane ya había tenido en alguna ocasión acceso a los poderes dignos de un asgardiano, pero en las ocasiones en que esto había ocurrido en la etapa clásica, el personaje de Jane se tomaba como una especie de damisela en apuros que básicamente no sabía manejar los poderes que Odin le había concedido para estar a la altura de Thor y poder ser su pareja. También hay un número por ahí de What If en el que veíamos qué pasaría si fuera ella la que encontrara el martillo de Thor. Pero, en cualquier caso, todas estas encarnaciones no son ni mucho menos la base para esta futura nueva película. Para empezar a entender la importancia de la versión femenina de Thor y la base de esta futura película, tendríamos que irnos a la etapa reciente de los cómics de Thor guionizados por el guionista Jason Aaron. Este guionista llegó a la colección de Thor prácticamente cuando esta estaba en horas bajas, hace unos cuantos años, y de la mano del dibujante Saad Ribi, que empezó una etapa absolutamente brillante con sagas como El Carnicero de los Dioses o Bomba Divina. Durante toda esta primera etapa de Jason Aaron en Thor, también íbamos viendo cómo Thor iba dudando de su conveniencia de ser un dios, de cuál era el papel de los dioses con respecto a los humanos, y todo eso, digamos, iba en cierto modo mermando la confianza del dios del trueno. Con este panorama llegamos a la saga Pecado Original, también escrita por Jason Aaron, y en Pecado Original unas palabras susurradas al oído de Nick Furia son suficientes para convencer al hijo de Odin de que ya no es digno de portar el Mjolnir. ¿Cuáles fueron esas palabras? Es harina de otro costal y quizá material para otro tema o para otro vídeo completamente diferente. Lo importante es que a partir de ese momento el martillo Mjolnir queda en la luna de la Tierra y parece ser que no hay nadie digno de recogerlo. El portador de toda la vida, nuestro Thor, Odinson,
pues ya no es digno de recogerlo, pero es que el propio Odin cuando lo intenta tampoco. ¿Qué es lo que pasa con el Mjolnir? Pues que está buscando un nuevo portador y de pronto aparece una mano femenina ahí en la luna que, oh sorpresa, resulta que puede levantar el martillo. ¿Quién es esa mano femenina? ¿Quién es esta nueva Thor? Porque al levantar el martillo, esa figura femenina se ha convertido en una encarnación de la diosa del trueno, del dios del trueno, y por tanto en una nueva Thor. Bueno, pues ¿quién iba a ser esta nueva encarnación de Thor? Va a ser el misterio que van a tener los primeros episodios acerca de esta etapa. Los primeros básicamente 8 o 9 números van a girar en torno a la idea de quién es este personaje que es capaz de levantar el martillo. Jason Aaron había ido sembrando dudas a lo largo de su primera época en la serie, presentando personajes femeninos interesantes como la agente Ross de S.H.I.E.L.D. o la propia Jane Foster, la cual sabíamos que estaba enferma de cáncer, pero era una de las sospechosas a ser efectivamente la portadora del Mjolnir. Con todo este follón llegamos al evento de 2015, Secret Wars, donde todo el universo Marvel se paralizó, hubo una especie de paréntesis y hubo que reemprender las colecciones un tiempo más adelante. Justo antes de la Secret Wars tenemos la confirmación definitiva de que la portadora del martillo era efectivamente Jane Foster. Pero el tema no acaba ahí, esto no era la típica concesión a lo políticamente correcto para que una mujer ahora se convirtiera en Thor, no, Jason Aaron iba mucho más allá y tenía una historia muy potente alrededor de esta versión femenina de Thor. Y es que, como ya hemos comentado, él había establecido que Jane Foster estaba enferma de cáncer. Y el caso es que al levantar ahora el martillo mágico, la transformación en Thor purgaba de su cuerpo todos los elementos de la quimioterapia, por tanto la enfermedad no podía ser combatida y cada vez que se convertía en Thor su enfermedad empeoraba e iba agravándose. Y quizás os preguntéis por qué no se utilizaron medios mágicos o asgardianos para combatir la enfermedad. Pues muy sencillo, porque la propia Jane Foster dijo que no quería eso. Ella sabía que los remedios mágicos propios de Asgard traían una consecuencia, traían un precio que pagar y no estaba dispuesto. Ella como médico sabía que podía vencer el cáncer a través de su propia fuerza vital, a través de la medicina moderna, la medicina de la tierra, y estaba dispuesta a enfrentarse a ese reto. El hecho de ser Thor, como decimos, complicaba bastante esta historia y de pronto las historias de Thor se van a convertir en unas historias acerca del poder y la responsabilidad, un poco al estilo de Spider-Man. Jane tiene que empuñar el martillo y tiene que ayudar a salvar el mundo en un montón de ocasiones como Thor, pero resulta que eso es a un coste terrible porque su propia vida está en peligro y de hecho se va deteriorando cada vez más que se convierte en Thor. Jane en esta época formará parte de los Vengadores, tendrá una especie de historia medio romántica con Sam Wilson, el halcón, que en esa época era además el portador del escudo del Capitán América, y bueno, pues realmente se convertirá en un personaje interesante por sus propios medios y fundamental para la historia del dios del trueno. De hecho, hay que decir también que Odinson, el Thor, digamos, de toda la vida, no desaparece de las series, de su propia serie, la serie de Thor, sino que se convierte en uno de los personajes que ronda por ahí, que está intentando buscar la forma de recuperar el martillo, volver a ser digno. Aparece también en estos años una serie / miniserie llamada Thor el Indigno, para, digamos, centrarse más en esa figura del Thor de toda la vida. Y lo que hace Jason Aaron con el elenco de secundarios de Thor, con Jane Foster por delante, pero con todos, básicamente con Loki, con Odin, con la mitología de Asgard, con los villanos, es francamente espectacular. La forma en que maneja, por ejemplo, un personaje desconocido, como era Malekith, por ejemplo. Malekith, como todos sabéis, es el villano de la segunda película de Thor, y Marvel se lo impone para que lo saque en los cómics. Lo que podría haber sido un lastre, Aaron lo convierte en una ventaja, y es que le va a sacar un partido tremendo al elfo oscuro y lo va a convertir en uno de los villanos recurrentes de la serie y que más jugo va a dar en los próximos años. Toda esta situación va a acabar definitivamente en torno al número 700 de The Mighty Thor. Hay que recordar que Marvel hizo una especie de numeraciones, contando números sueltos, miniseries, etc. Y con todo eso sumaba todos los episodios de Thor que habían habido y bueno, la cosa rondaba el número 700 en un momento determinado. Bueno, pues en torno a ese número 700, 701, 702, la historia de Jane Foster iba a tener una conclusión, y es que su cuerpo no daba ya
para más. Si volvía a convertirse en Thor, definitivamente el cáncer la mataría porque nada podía detenerlo. Y todos sus amigos, empezando por Sam Wilson, el propio Thor, me refiero al Thor de siempre, vamos, todos le dicen a Jane que nunca vuelva a empuñar el martillo, que no lo haga pase lo que pase, que lo primero es ella, que tiene que cuidarse, que tiene que salvarse la vida y que por favor no vuelva a ser Thor, al menos hasta que no esté recuperada del cáncer. Pero por supuesto esto es un cómic y ahí, señores, se aparece una amenaza tremenda sobre Asgard que está a punto de destruir la ciudad. De hecho, toda Asgardia, que es algo así como el Asgard en ese momento en los cómics, pues es lanzada al sol por un viejo enemigo de Thor, que es poderosísimo, que es invencible y que por supuesto nadie parece capaz de detener. Jane tiene que tomar la decisión definitiva. ¿Va a detener a este mago? ¿Va a conseguir evitar, digamos, la destrucción de Asgardia o se va a quedar curándose? Por supuesto, la opción de una heroína no es otra que volver a empuñar el martillo y tener una batalla contra quizá el que sea el villano más terrible que ha tenido que enfrentarse el dios del trueno. No va a ser una batalla fácil, de hecho, para poder ganarla, Jane tiene que sacrificar nada menos que el propio Mjolnir, que acaba siendo enviado al sol para servir algo así como de motor de arrastre para este villano, para que se vaya también el villano con ella y así, pues digamos, intentar salvar Asgardia. El hecho de perder a Mjolnir la revierte automáticamente a forma humana y Jane Foster en brazos de Odinson muere. Pero claro, estos son cómics y ni Odin ni Thor van a permitir que Jane muera. Odin había estado durante mucho tiempo bastante reticente a la idea de que esta don nadie, esta terrícola, esta quien fuera, de pronto levantara el Mjolnir. Y estaba bastante rebotado de que el martillo no le hiciera caso ni a él y que sin embargo sí que pudiera levantarlo esta mujer. Pero con todo este tiempo en el cargo, Jane se había ganado el respeto incluso del mismísimo Odin, que utiliza parte de su poder para volver a capturar la energía que estaba en el destruido Mjolnir. Recordemos que lo habían enviado al sol para volver, digamos, a resucitar a Jane y volver a traerla de vuelta. Jane vuelve a la vida, no curada del cáncer, sino que sigue enferma, pero dado que el Mjolnir está destruido, bueno, parece que va a tener tiempo de curarse por medios normales. Y más o menos es así, la curación de Jane va más o menos en marcha, pero enseguida aparecerá otra amenaza en el horizonte, la llamada Guerra de los Reinos. No vamos a ponernos aquí a entrar en detalles porque además es una saga bastante reciente y bueno, pues cada uno puede explorarla o no como considere, pero vamos a decir que a lo largo de esa saga Jane tiene la ocasión de portar un martillo diferente. No es el martillo de toda la vida, pero tiene la ocasión de llevar otro martillo que había pertenecido a una versión de Thor. Ya descubriréis cuál. En cualquier caso, resulta que lo que ocurre en una batalla hace que Jane llame la atención de las valquirias o de los espíritus de las antiguas valquirias que acuden a donde está ella y deciden nombrarla una de ellas. Y a partir de esos momentos, Jane recuperará otra vez habilidades increíbles, recuperará otra vez poderes, digámoslo así, pero esta vez convertida nada más y nada menos que en la Valquiria. Y va a tener desde entonces su propia serie regular que, bueno, pues acaba de empezar y está por ahí en curso, al menos en el momento en que grabamos este vídeo. En fin, todo esto sirva para decir que hay una etapa muy interesante protagonizada por un Thor femenino en los cómics, obra y gracia del guionista Jason Aaron. Es una etapa que tanto cuando es Thor, el Thor de siempre, como cuando es Thor Jane Foster, merece mucho la pena echarle un vistazo. Si podéis leer sagas como El Carnicero de Dioses, cualquiera de las etapas, digamos, con esta Thor femenina, son cómics que se leen muy rápido, se leen, pues eso, como el agua, o sea, pasan de tus manos como si fueran algo realmente rapidísimo y merecen muy mucho la pena. Así que si queréis estar preparados para la próxima película, para ese Amor y Truenos que tenemos ahí en el horizonte en 2021, pues echad un vistazo al Thor de Jason Aaron, que merece muy mucho la pena. Gracias, candorianos, por haber escuchado y nos vemos pronto en un próximo vídeo aquí, en esta botella de Candor. Bueno, candorianos, pues una vez más nuestro amigo y compañero Antonio Monfort nos deja con el culo torcido con su sabiduría comiquera y creo que ha sintetizado muy bien, de una forma muy clara, muy concisa y muy amena, un poco la historia de Jane Foster Thor, que sin duda nos va a ayudar a tener las cosas un poco más claras de hacia dónde va el futuro universo Marvel y este personaje y el enfoque que le quieren dar en las próximas películas. No obstante, como siempre, recomendamos por supuesto leer los cómics de los que ha hablado Antonio, leer un poco esta etapa y empaparnos un poco para entender mucho mejor hacia dónde va todo y no nos quedemos solo
relacionado con las películas, porque al final, bueno, de donde viene todo siempre es de los cómics. Gracias, Antonio, por esta explicación, gracias a todos los que habéis visto este vídeo, un buen like si os ha gustado, suscribiros al canal para más contenido como este y de todo tipo, y como siempre nos veremos aquí en La Botella de Candor, donde hacemos de todo. Y hasta entonces, buena suerte para ti y para tu familia.